Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos sean todos acá a Convincente, puntual y diferente. Hoy vamos a conversar sobre Venezuela. Vamos a conversar sobre Venezuela porque está hecha un desastre de hace 20 años. Y quiero conversar nada más y nada menos con nuestro colega periodista Darwin Chávez, Verdades y Rumores. Darwin Chávez estará con nosotros y vamos a compartir quién manda en Venezuela. En nuestro Instagram Live, en nuestro Instagram, tenemos unas imágenes de unos malandros que sitiaron a la fuerza del orden público. Son los que mandan en Caracas, son los que mandan en Venezuela. ¿Quiénes mandan en Venezuela? ¿Quiénes están allí con ese con ese pesar? Porque los venezolanos que están en Venezuela, la redundancia, están pasando. Vamos a Darwin Chávez por acá, a invitarlo. Vamos a invitarlo de una vez para que entremos en materia, para conversar con él, para que estemos. Epa, Darwin, ¿cómo estás? Hola Vicente, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Buenas hermano? noches. Darwin, Todo bien. de verdades y rumores, tiene su columna, también en YouTube, tiene su canal. Darwin es un conocedor de la materia y no ha dejado de investigar, de analizar el caso de Venezuela en todo su renglón. Pero Venezuela, que tiene 20 años sumergidos en una narcodictadura, como usted lo quiera llamar. Darwin, ¿y quién manda en Venezuela? Porque está Guaidó como presidente, está Nicolás Maduro como usurpador, como dictador. Y no sé si has visto las imágenes de la cota 905 en Caracas, que es un Sí, sector la vi donde. anoche. Sí. Para que sepa, la cota 905 es una parte de Caracas sitiada por cerros, por ranchos, por ranchos. Lo que pasa es que hay mucha parte donde dicen que el rancho es de dinero, ¿no? Casas de cartón, casas de lata, marginalidad, un desastre total. Y si viste el video, ¿qué te pareció? ¿Quién manda en Venezuela? Buenas tardes, hermano. Saludos Vicente y saludos a todos los que están conectados en este momento y gracias por la oportunidad de conversar a través de esta vía. Vicente, la situación en Venezuela es muy compleja, muy difícil, porque además de que existe un poder dual, tenemos un gobierno como el de Nicolás Maduro, que algunos llaman usurpador, otros consideran que es absolutamente legal, pero además tenemos un gobierno interino liderado por Juan Guaidó, que a pesar que tiene el reconocimiento internacional de casi 50 países o un poco más, carece de poder territorial. No tiene capacidad de tomar decisiones dentro del país para resolver los problemas que agobian a los venezolanos. En el caso de Maduro, tiene poder territorial, entre comillas, porque lo que vimos ayer, lo que ocurrió ayer en la cota 905 y que además ha ocurrido varias ocasiones, es el fiel reflejo de que en Venezuela no existe gobierno. ¿Y por qué no existe gobierno? Porque Chávez y luego Maduro comenzaron a darle libertad a grupos violentos como el del Coqui, como el del Picure, no sé si lo recuerdas, en el estado de Aragua, Claro. el caso de la banda del Tren del Norte, Claro. pero además de los colectivos armados que con una supuesta fachada ideológica se han apoderado de sectores importantes de Caracas y controlan el tema de la seguridad, cobran vacunas, venden drogas, en fin. Hace 2 semanas comentaba el hecho, a propósito de que un amigo lector me tocaba el tema, ¿no? De cómo los grupos violentos controlan el país. Y yo hice referencia y traté de hacer una radiografía de lo que ocurría. Y de inmediato recordé que en una ocasión en nuestra Maracaibo natal, en una de esas tertulias que teníamos un grupo entre periodistas y amigos en diversos lugares de Maracaibo, recuerdo que eso ocurrió en un café que se llamaba María María. Estaba Francisco Rojas, sí, claro. Estaba Ender Arenas, Ángel Monagas, Damaso, Amos Esmí, en fin, éramos varios.
Estamos hablando de la situación del país y Ender, que es sociólogo, trae a colación un concepto que él denomina los enclaves autoritarios del poder, que eran esos grupos o sectores a los cuales el chavismo los había armado, les había dado impunidad para supuestamente defender la revolución. ¿Qué ocurrió? Que esos enclaves autoritarios de poder han ido evolucionando y forman parte de toda esa estructura que el chavismo promovió y ha sostenido y que permite tener un control social de la población en Venezuela, lo que muchos sociólogos y que yo he compartido en múltiples ocasiones llaman la bóveda del miedo. Cuando una persona normal y corriente, no un funcionario de los cuerpos de seguridad, ve lo que ocurrió ayer en la Cota 905, dime tú si no tiene temor de transitar esa zona de la autopista en Caracas. Eso, por supuesto, ¿qué es lo que conlleva? A que la gente se refugie en sus hogares, trate de no salir, porque sencillamente Caracas y la mayor parte del país está en manos de delincuentes. En nuestro Zulia natal, ¿cuántos ataques con granadas? Sí, ¿cuántos sicariatos ocurren con mucha frecuencia? Ya eso es parte normal de nuestro país, desafortunadamente. Pero te has olvidado de la vacuna. De la vacuna. Y te hago la pregunta ahora. Y te hago la pregunta porque, para que sepa la gente que nos va a ver a través de nuestro canal YouTube, Radio World TV, y nuestro www.radioworldtv.com, es que la gente a lo mejor no sabe que en Venezuela no vale la pena pagar un seguro para el vehículo, no vale la pena pagar un seguro de vida. No. Hay que pagarle primero al malandro para que te asegure que no te mate. Hay que pagarle al malandro para que no te atraque en tu negocio, lo que llaman la vacuna. ¿Qué te parece? Y si no le pagas al malandro, le tienes que pagar a los policías para que los policías que se rebusquen con eso, porque están en todo su derecho de buscar una vía alterna, porque lamentablemente los salarios de los policías en Venezuela son miserables. Ellos trabajan como custodios de seguridad en negocios, en comercios, personalidades, custodian envíos de valores, porque Venezuela se ha convertido en una especie de sálvese quien pueda. Todo el que tiene una necesidad apela a cualquier actividad, por más ilícita que sea, para tratar de sobrevivir. Tú lo dijiste. Si yo tengo un vehículo en Venezuela, ¿para qué voy a pagar un seguro privado para que me garantice que me van a pagar algo si me roban el vehículo? Prefiero pagar vacuna. Tú recuerdas cuando en Maracaibo era normal que la gente tenía una calcomanía o un sticker, como lo queramos llamar, en su vehículo, y esa era la señal de que ese vehículo era intocable. Así es. Que no le podían hacer nada. Ah, bueno, te ocurría algo con el vehículo, llamabas a quien te tenía vacunado, le decías, mira, me pasó esto, ¿dónde ocurrió? En tal parte, y ellos se encargaban de buscar quién había sido el responsable y lo hacían pagar por lo que te había hecho. Ya eso ha evolucionado muchísimo. No, claro, Darwin, pero es que lo increíble era que la llamada que tú hacías, porque te robaron el vehículo por cualquier cosa que tú estabas pagando, ese sticker que significa el sello de protección, la llamada era para dentro de las cárceles de Venezuela, los famosos PRAN que te atendían el teléfono. Claro, y eso sigue ocurriendo, porque en Venezuela las autoridades nunca han querido cortar el funcionamiento, la operación de bandas delictivas en las cárceles. Para eso no hay que ser ni tan inteligente ni tener muchos recursos. Con instalar bloqueadores de señales de telefonía celular o de radio en las cárceles es suficiente, pero no lo hacen. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque a ellos les conviene que la delincuencia siga haciendo de la suya. Eso sin contar que tenemos supuestas autoridades legalmente electas que tienen vinculaciones con bandas delictivas. Eso es absolutamente normal en Venezuela, porque es que el chavismo le interesaba y le sigue interesando erosionar las bases éticas, morales, culturales de la sociedad. ¿Para qué? Para que la gente se ocupe más de salvarse, de pedir vacuna, de tratar de sobrevivir, haciendo alguna maraña, como lo decimos en Venezuela,
porque la gente en Venezuela lo que está tratando es de sobrevivir en medio de lo que está ocurriendo. Si no te agarra la delincuencia, te agarra la hiperinflación, si no la dolarización, sino sencillamente los apagones o la falta de agua. Bueno, pero es agobiante vivir en Venezuela. Es que lo más con tan solo pensar que la gente nomás que ve la cara de Maduro, ¿no? Pero que detrás de Maduro tienen una iribarera que es la ministra de las cárceles, ¿no? Creo que se llama así, de prisiones. Y que es la mujer que se ha sacado fotos. No, ahora es pero recuerda que es vicepresidente de la Asamblea Nacional actual. Ay, que un personaje como Iris Varela, que parece más bien un personaje siniestro de la Radio Rochela, que es verdaderamente un dirigente político, pero alguien que además tenía fuertes vinculaciones con Navarra. ¿Tú te acuerdas de aquella foto que ella se tomó con el plan de la cárcel de Nueva Esparta, con el, creo que la llamaban, lo llaman el conejo, no sé si el plan todavía seguirá vivo? No, creo que pero en síntesis estamos en manos de delincuentes, desafortunadamente. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en Apure? ¿Ves? En Apure sencillamente es un ajuste de cuentas entre bandas del narcotráfico. Y no lo digo yo, lo dijo la revista Semana, que es una revista, un medio de comunicación colombiano de altísimo prestigio. Pocos días después de comenzar lo que ocurrió, la operación Escudo Libertario, algo así se llama, Escudo Bolivariano, una cosa así le puso Padrino López. ¿Qué dijo la revista Semana? Sencillamente eso es un ajuste de cuentas. ¿Por qué? Porque el señor Gentil, ¿verdad?, es socio del cartel de Sinaloa, mientras Iván Márquez y Jesús Santrich, conjuntamente con el régimen de Maduro, son socios de otros carteles, como el cartel de los soles. Entonces, ese es el mejor ejemplo de cómo, lamentablemente en Venezuela, quienes dominan son los grupos violentos, las bandas delictivas, desafortunadamente, Vicente. Lamentablemente estamos fuera de Venezuela. Estando dentro de Venezuela, discutíamos todas estas cosas. Tú lo dijiste muy bien cuando lo veíamos en los cafés, pero también lo hablábamos bueno, tú fuiste víctima, yo fui víctima de la censura comunicacional. Te bloquearon varias veces tu página web, a mí me sacaron del aire, me sacaron de escribir y de muchas cosas. Tú, por cierto, tú una vez escribiste sobre eso, sobre mí. Es que estando fuera, la gente dice, bueno, ahora es más fácil hablar que estar fuera. No, seguimos con la misma tónica. En mi caso, he parado un poco por yo lo hacía estando allá. Claro, y lo hacíamos estando allá. Por mi parte, he parado un poco algunas cosas, pero estamos regresando otra vez con Convincente. Ahora se llama Puntual y Diferente. Entonces, me dice la gente, mira, pero, y los periodistas que están allá no dicen nada. ¿Y qué quieren? Si tienen aquí un metal frío. ¿Y cómo decirlo? Sí, claro. Algunos, y yo te los critico, sencillamente han tenido que buscar aliados dentro del chavismo para sobrevivir. Otros sencillamente porque la censura no les permite decir. Hay casos en los cuales hay personas que van a los programas de opinión y primero les leen una cartilla y les dicen, mire, no puedes hablar de esto, no puedes hablar de esto, por favor, no busques polémica, porque sencillamente es el pan nuestro de cada día. Pero resulta que detrás de esa, ahora no solamente hay censura e intento de atacar la libertad de expresión por parte del oficialismo, que ya es normal, sino que también un sector de la oposición es intolerante. Vicente, yo te quiero recordar, y que me permitan las personas que están conectadas. Mira, entre el 26 y el 27 de julio del año pasado, mi periódico digital, verdadesyRumores.com, que por cierto cumple 8 años de existencia el próximo 1 de mayo, fue víctima de un ataque. Me dañaron parte de la base de datos. Afortunadamente, por un mecanismo de seguridad del servidor central, se cayó la página y no pudieron hacer un daño mayor. Ahora, pero yo tuve un mes caído y el daño me costó una gran cantidad de dinero. Y adivina quién me atacó. No fue el oficialismo, fue el partido Voluntad Popular que dirige el señor Leopoldo López. Esa es otra cosa. ¿Por qué? Y fíjate por qué. Por denunciar las irregularidades que comete el gobierno interino y algunos personajes del partido Voluntad Popular, como el propio Leopoldo López y el señor Lester Toledo. Ahora. Bueno, entonces, ¿eso no es intolerancia ante la libertad de expresión? Bueno, yo duré. Claro que lo es. Ángel Monaga, que es abogado, que es periodista, Ángel Monaga, que es analista político muy bueno, muy inteligente,
nosotros duramos en un programa de radio el récord mundial de salir al aire, bloqueados por el gobernador de entonces, Pablo Pérez Astre. Empezamos a las 6 de la mañana y ya en menos de 2 horas nos dijeron, epa, ustedes no van más. ¿Cómo así? No, no van más. Después, bueno, una cantidad de cosas. Pero ahora te digo algo. Vamos por partes. Vamos por partes. Ok. Juan Guaidó es el presidente interino de Venezuela. Yo creo que se merece un poco de respeto. ¿Ok? 1. 2. ¿Por qué no lo invitan para las cumbres presidenciales de varios países? ¿Por qué, por ejemplo, no lo han invitado al presidente de El Salvador, que tiene como asesor a Lester Toledo? Otra cosa, es que la polarización de Venezuela, si tú te metes con Guaidó, eres chavista. Si te metes con el chavista, con el chavismo, tú eres escuálido. Entonces, ¿qué hacer? Esas 3 preguntitas te las dejo. Pero la primera no la escuché. Escuché las otras 2. La primera, te quería acotar algo con lo anterior. Tanto en el oficialismo como en la oposición hay un doble discurso hacia la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión me sirve en la medida que no me ataca, en la medida que no denuncia las arbitrariedades o las irregularidades que yo cometo. Entonces, cuando yo comienzo, el año pasado, creo que en el mes de marzo, por allí, a denunciar las irregularidades cometidas por el gobierno de Juan Guaidó, yo creía en Guaidó. Respaldé a Guaidó. Consideré que era una esperanza válida. ¿Por qué me decepcioné? Cuando comencé a recibir información sobre los negocios que se estaban haciendo detrás de esa fachada llamada gobierno interino. Por eso bauticé al Partido de Voluntad Popular como la franquicia en el exilio. Wow. Porque eso, que fue un partido político, se convirtió sencillamente en un negocio. Pero no para toda la dirigencia, ojo. Hay que hacer la salvedad de que la mayor parte de la dirigencia política opositora es honesta. No todos son corruptos. A calificar de corrupta a toda la oposición es un exabrupto, pero además un error imperdonable. ¿Que hay corrupción? Sí, hay mucha corrupción. En el gobierno interino, pero es un grupito que yo creo que no llega ni a 50 ni a 60 personas. Pero han hecho dinero, muchísimo dinero. ¿De qué vive el señor Leopoldo López en España? Cuéntame. ¿De dónde los lujos que se dan la mayor parte de los dirigentes de la oposición en el exilio? No todos. Conozco de muchos que están taxiando, que están trabajando de delivery, largando el forro, como le decimos nosotros en Venezuela, para poder sobrevivir. Pero ese grupito, una compañía de asesores políticos, la cual le contribuyó al triunfo de El Salvador, a Bukele. Y tú sabías que esa compañía, de la misma compañía, forman parte varios que son del entorno de Leopoldo López, que por cierto salieron el año pasado en un escándalo con el tema del manejo de las cifras del COVID-19 en ese país. Fíjate que no es casual que cada vez que ocurre un escándalo del gobierno interino con el tema de las ayudas humanitarias, ¿quién aparece? Toledo. Cuando surgió el tema de la operación Gedeón, uno de los que apareció, ¿quién fue? Toledo. Eso no es casual, ni forma parte de una campaña de desprestigio, sino que sencillamente hay serias dudas razonables en torno al comportamiento de ellos. Pero no solamente Toledo, son muchos, son muchísimos dentro del gobierno interino que están señalados. ¿Y qué ha ocurrido con ellos? Nada. ¿Qué ha hecho Guaidó con su hermano Gustavo Guaidó, que vive en Estados Unidos a cuerpo de rey? ¿Qué ha hecho? Absolutamente nada. ¿Qué hizo cuando salieron las denuncias contra su hermano Gustavo Guaidó? Cayó. No dijo nada, porque sencillamente hay una solidaridad automática. Entonces ellos pretenden, con sus laboratorios de redes sociales, hacer ver que quienes denunciamos la corrupción del chavismo, pero también los de la oposición, le hacemos un daño a la oposición. A mí me han llegado mensajes, incluso de personas que fueron amigos. Decían, pero eso lo resolvemos después. No, señor, eso no lo podemos resolver después. Mira, porque si un sector político que está en oposición, que no tiene poder territorial, que tiene recursos en el exterior, porque los países han bloqueado esos recursos, porque sencillamente temen de que el gobierno de Maduro lo despilfarre. Si esa gente ha hecho lo que ha hecho sin verdadero poder territorial, imagínate solo lo que pudieran hacer si llegan de verdad al poder en Venezuela. Entonces hay muchas cosas que se están diciendo en torno a la oposición.
La mayoría son reales, pero además hay muchas más que no se han dicho. Muchísimas más que saldrán en su momento. Porque es que el deterioro de la moral y la ética en Venezuela es muy grave, Vicente. Demasiado grave. Demasiado grave, y cuando nosotros queremos mostrar lo que hace la oposición, no, somos enemigos. Uno les dice, el otro día que me escribió por Twitter, es que tú eres parte de la oposición de la oposición. Y yo le respondí, no señor, yo soy periodista. Y yo tengo que decir y revelar las irregularidades, si las cometió un chavista, pero también si las cometió un opositor. ¿O es que acaso, por ser opositor, tengo una placa, una chapa, un permiso que me da facultades para manejar de forma ilícita e irregular, los recursos de mi país? No, señor. No, señor. ¿Qué alegan los enemigos de mi trabajo? Que yo soy rico, que yo vivo a cuerpo de rey, que soy un extorsionador. Han dicho cualquier barbaridad, cualquier barbaridad. O sea, entonces, en esta profesión, desafortunadamente, si tú quieres hacer el trabajo como tienes que hacerlo, recibes palo del oficialismo, del chavismo, pero también de la oposición. Sí. Bueno, mira, del chavismo, desde el año 2018, tengo un ataque permanente a verdadesyrumores.com. Permanente, Vicente. Miren, en el año 2019, Vicente, de las 24 horas del día, si mi portal estaba activo 8 horas, era mucho. Eso era un ataque permanente del chavismo, de los cubanos, e incluso mi proveedor de hosting me hablaba de ataques desde Rusia. Bueno, eso al final lo pude resolver en septiembre del 2019 y el portal funcionó de maravilla hasta que a finales de julio fui atacado por la gente de Voluntad Popular, que lograron parcialmente su objetivo, pero igualito después de un mes regresé igual. Porque sencillamente, frente a esos ataques, la única respuesta es seguir haciendo el trabajo. Seguir haciendo el trabajo, porque esa es nuestra misión, Vicente. ¿Por qué Guaidó lo hacíamos en Venezuela? ¿Por qué tuve que salir de Venezuela? Por hacer mi trabajo. Claro. 3 investigaciones del SEBIN. Después de la última, un amigo que forma parte del SEBIN me dijo, Darwin, lo mejor es que te vayas, porque no te hemos encontrado nada, pero te van a encontrar algo, te van a montar algo para ponerte preso. Tuve que salir. Octubre del 2018 tuve que salir con toda mi familia, porque sencillamente mi vida, mi libertad corría peligro, y mi vida también. Por eso salí, pero sigo haciendo mi trabajo. A mí me llegó información, y yo creo que a ti también. No sé si te respondí todas las preguntas. No sé si te respondí todas. La primera no la escuché. ¿Cuál? Porque Guaidó no ha sido invitado por el presidente Salvador. ¿Por qué no ha sido invitado como presidente interino, como debe ser, a otras reuniones presidenciales, cumbres? ¿Por qué? Vicente, porque en torno a la figura de Guaidó hay una apreciación que no todos los países se atreven a reconocer. Y es que sencillamente muchos países lo reconocen porque tienen que reconocerlo, porque están en desacuerdo con Maduro. Pero no porque de verdad sea un poder, una posibilidad de cambio en Venezuela. Por eso no ha sido invitado. ¿Por qué no lo invitaron a la cumbre iberoamericana? Si ni siquiera tenía que estar presente, era virtual. Porque desafortunadamente han perdido credibilidad. No solamente es que Darwin Chávez dejó de creer en lo que ellos hacen, es que el ciudadano común y corriente, tú revisas las encuestas, e incluso Guaidó en algunas encuestas tiene peor imagen que Maduro. Wow. Tiene menos aprobación, nivel de aprobación que Maduro, y ya eso es bastante decir. Entonces, ¿qué ocurre con Guaidó? Que sencillamente se diluyó. A la fecha de hoy son 26 meses de gobierno interino. ¿Y cuáles son los resultados? El reconocimiento de unos 50, 60 países, el rescate de algunos recursos en el exterior, que si no el chavismo los hubiera despilfarrado, como el caso del oro que está en Inglaterra, ¿ok? Pero además también hay un balance negativo, que es la corrupción que hay en ese gobierno interino, y que no solamente lo digo yo. ¿Por qué Primera Justicia y Voluntad Popular están enfrentados en el G4? Porque Primera Justicia viene exigiendo desde el año pasado mayor transparencia en el manejo de los recursos. ¿Qué me dice un dirigente nacional de Primera Justicia que es amigo? Todo gobierno tiene que rendir cuentas. ¿Por qué Guaidó no rinde cuentas? ¿Por qué Guaidó no rinde cuentas sobre la cantidad de dinero que han recibido? ¿A quién le va a rendir cuenta? ¿A quién? Yo quisiera saber, porque no. A la Asamblea Nacional. Ahora, al pueblo de Venezuela.
al pueblo de Venezuela, Pero, a Vicente Ramírez, a Darwin Chávez, a pero Pedro Pérez, a ¿a quien través de sea. qué? O sea, ¿a través de qué o de quiénes para decir, mira esto? Porque si tú le dices a Guaidó, epa, ¿qué está pasando con Citgo? ¿Qué pasa con los dólares que están entrando, que están fuera de Venezuela? Te van a decir, epa, eso es tu problema. Estados Unidos y estos Bueno. países saben lo que estamos haciendo. No, ellos se conforman, ellos tratan de tapar la cosa diciendo, mira, pero tienes que pedirle cuentas a Maduro. A Maduro tenemos pidiéndole cuentas desde el 2013, que fue electo, desde el 2012, perdón. Ya Chávez, desde que llegó el primer día del poder, yo tuve yo no sé si es el honor, yo no sé, la posibilidad, yo estuve cuando Chávez tomó posesión en el año 1999. ¿Qué le dije a mi compañero del diario Panorama, que estábamos cubriendo en Caracas, en el Palacio Federal Legislativo? Le dije, viene una etapa muy trágica para Venezuela. Porque cuando uno escuchó a Chávez decir que faltarle respeto a Caldera, faltarle respeto a la Constitución con lo que dijo ante el país, ya uno sabía que las cosas no iban a ir por buen camino. Entonces, aquí lo que sencillamente hay, Vicente, es que la oposición es culpable de su pérdida de confianza y credibilidad. Guaidó recuperaría mucho de esa confianza si él presenta un informe, rinde cuenta de todo el dinero que han recibido. Pero es que no ha sido ni capaz, Vicente, de investigar los escándalos que han surgido. Hablemos de uno de los escándalos, el tema de los alacranes. Se designó una comisión en la Asamblea Nacional, presidida por Edgar Zambrano, Acción Democrática, integrada además por Stalin González, Un Nuevo Tiempo. Y creo que comenzó María Alber Barrios, que era de Primero Justicia, y luego entró Elimar. Esa comisión nunca presentó el informe. Nunca lo presentó. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se investigan las cosas? ¿Por qué no se quieren investigar? Porque el problema es que cuando tú comienzas a escarbar, te vas a conseguir nexos de opositores. Que te hoy leía en La Patilla, un portal muy leído en Venezuela, que forma parte del aparato de propaganda de Guaidó. La acusación que lanzó en Estados Unidos un empresario acusado de pagar sobornos en PDVSA. Señaló a Luis Ortega Díaz. Aunque él no lo dijo con nombre y apellido, él dijo a un fiscal de muy alto rango, a quien le pagaba una suerte de vacuna para que no lo investigara. ¿Por qué ese caso no lo investiga el gobierno interino? ¿Por qué? Porque iba a salir un personaje de Voluntad Popular involucrado. Porque eso era una triangulación entre el Ministerio Público y la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, que para entonces era presidida por un diputado de Voluntad Popular. Se reunían en los restaurantes más costosos de Caracas. El intermediario era un abogado. ¿Okay? Y no me vengan a decir que esto lo vengo a decir ahorita porque estoy fuera de exterior. No, es que esta historia yo la conté hace tiempo. Ahí cuadraban las sumas de dinero que le iban a cobrar a empresarios ligados al chavismo para no investigarlo, que no lo investigara la Comisión de Contraloría y tampoco el Ministerio Público. Pero este empresario denunció que a ese fiscal de muy alto rango le pagó $1 millón para que no lo tocara. Eso no es una obscenidad. Entonces resulta que cuando tú te metes a escarbar, a revisar, a escudriñar buena parte de los casos que involucran al chavismo, te vas a conseguir a opositores. Te vas a conseguir a opositores involucrados. ¿Qué es toda la oposición? No, todas, un grupito. Mira, yo no creo, no llegan a 60 dirigentes de la oposición que están metidos en negocios turbios. Los demás, los de abajo, están pelando cables. Están sobreviviendo a duras penas. Entonces, la situación, el deterioro moral de Venezuela es grave. ¿Y qué debemos hacer nosotros los periodistas frente a eso? Nos callamos. Si yo me callo, no soy cómplice por omisión. Por supuesto que lo soy. No, está bien. Frente a callar y denunciar, ¿qué escogí yo denunciar? Bueno, pero ahora tenemos, por ejemplo, a un Leopoldo López que está en España, que es un líder de la Voluntad Popular, pero ni siquiera ha ido a Estados Unidos, no ha venido para acá, no ha salido de allí, está como. Tú no te preguntas por qué no ha ido tú no te preguntas eso, nunca te lo has preguntado, Vicente. ¿Por qué Leopoldo López, en vez de quedarse en España, no se fue en Estados Unidos? No, me la pregunto. Yo te voy a hacer la pregunta. Y la pregunta, y la
que me da la cabeza y busco es que el embajador de Estados Unidos, de Venezuela, que en Estados Unidos, Vecchio, es su mano derecha, ¿o no? Sí, es parte del entorno de Leopoldo. Entonces, ¿qué pasa que no viene acá? Pero fíjate que una respuesta, ¿por qué no ha ido? Leopoldo cumple, tendrá que octubre, o sea, que tiene 6 meses, 7, vamos a colocarlo, a redondearlo en 7 meses, que huyó de Venezuela con la complicidad, con la participación del chavismo, a través de su primo, Alejandro Betancourt, uno de los bolichicos más famosos y con más dinero, que por cierto se llama Leopoldo Alejandro Betancourt López. Que su papá es pianista y es médico, por cierto. Y el papá vive en Miami. El papá de Leopoldo Alejandro Betancourt López. ¿Por qué Leopoldo López no se fue a Estados Unidos? Si Estados Unidos es el país preferido por la mayor parte de los políticos venezolanos en el exilio. Pero además, ¿por qué no ha ido todavía? ¿Por qué no ha ido? Porque está en Estados Unidos. El que crea que las autoridades de ese país se chupan el dedo, está muy equivocado. Si Darwin Chávez sabe lo que hacen los opositores, imagínate lo que sabe el gobierno de Estados Unidos. Imagínate lo que sabe. Que mucha gente me dice, pero ¿por qué no actúa el gobierno de Estados Unidos? Y yo siempre utilizo un ejemplo. Alejandro Andrade, el tuerto. El ojo que le ha salido más caro a Venezuela. Chávez le sacó un ojo con jugando chapita y ese hombre se hizo ultra multimillonario con negocios del chavismo. Y nunca fue ministro. Creo que el cargo público más alto que tuvo el tuerto fue secretario, jefe del Tesoro, no recuerdo. Nada más y nada menos. Bueno, el tuerto vivía en Estados Unidos, en una zona de Florida, donde solamente viven ultra ricos. No recuerdo el nombre en este momento. Tenía propiedades, compraba caballos, porque era fanático de los caballos de la equitación, con un valor de $50,000, $100,000. Tenía todo el dinero del mundo. Deshacía en Estados Unidos. Entraba y salía cuando le daba la gana. Y todo el mundo sabía que era un chavista corrupto. ¿Por qué los gringos nunca le hicieron nada hasta que llegó el momento? Porque así actúan ellos. Ellos te van investigando, van acumulando información. Y cuando ellos consideren que ya tu valor es mayor, ellos te ponen preso. ¿Qué ocurrió con el tuerto? Preso, juzgado, le quitaron casi todo y tuvo que colaborar con la justicia. Eso va a ocurrir tarde o temprano con algunos altos dirigentes de la oposición. Que los gringos saben lo que han hecho. ¿Por qué le suspendieron la visa, los sancionarios le quitaron la visa al cuñado de Henry Ramos Alú, a Franco de Agostino? Pregúntate eso. Entonces, eso va a ocurrir tarde o temprano. Pero ¿qué ocurre? Que la prioridad para Estados Unidos en este momento y para muchos países es terminar de resolver el problema de Venezuela. Entonces, que se está convirtiendo en un problema regional. ¿dónde estábamos allá? En algún momento Estados Unidos, incluso, mira, hay personajes de la oposición a los que el gobierno de Estados Unidos no les tiene ninguna confianza. Ninguna. Pero sencillamente los tienen como un mal necesario en este momento. Ahora, y llegará el momento, el tiempo en el cual ajusten cuentas con ellos. Otro tema. No se fue, entre comillas, a las elecciones a la Asamblea Nacional por ser irrita, y yo considero que son irrita. La nueva Asamblea Nacional está fuera de orden. Pero entonces ahora llaman a elecciones regionales y se están matando por entrar allí una cantidad de gente que estaba en contra, pero bueno, ahora quieren ser alcaldes, quieren ser gobernadores, concejales y diputados regionales. ¿Qué está pasando entonces? Bueno, sobre eso hay muchas medias verdades y muchas medias mentiras. Hay interés en participar, pero participar con condiciones. Hay sectores dentro de los partidos, sí, es verdad, que tienen la tesis de participar y tratar de conseguir las condiciones en el camino. Hay muchos que, presumiendo que en Venezuela puede ocurrir una solución política y electoral este año, se están preparando sencillamente para aspirar dentro de ese proceso. Pero a la mayoría, a los que yo les he consultado, me dicen, si no hay condiciones yo no voy a participar. Yo quiero ser alcalde, yo quiero ser diputado, yo quiero ser concejal, yo quiero ser gobernador.
pero con las actuales condiciones no voy a participar. Por eso pegamos un tiro en un pie. ¿Que hay un grupito pequeño que quieren participar? Sí, por supuesto. Así no hayan condiciones. Y lo va a haber, porque hay mucho dinero de por medio. Hay interés en financiar, en el caso de que no se logre un acuerdo internacional, en el caso de que no se logren las condiciones, hay interés de algunos oficialistas de financiar campañas o candidaturas de oposición. El caso de Omar Prieto. Omar Prieto está tratando de construir algunas candidaturas de oposición en el Zulia para legitimar su posible candidatura, que no la tiene nadita segura, o sencillamente para tratar de que quien lo sustituya como candidato a la gobernación pierda. Y el que gane sea un opositor que tenga vinculaciones. Entonces, que puedan, si no hay que si ya hay convocatoria de elección, hay que esperar primero que designen el nuevo Consejo Nacional Electoral el próximo martes. A ver qué es lo que va a ocurrir. Y después la convocatoria de esas elecciones. Pero a lo que hay que prestarle mucha atención son a los movimientos internacionales que están ocurriendo. No sé qué habrá ocurrido, pero esta semana el gobierno de Noruega informaba cuando su delegación regresaba a Caracas para reanudar lo que han denominado las negociaciones pendulares, que no es un plan distinto al de Estados Unidos y la Unión Europea, tienen el mismo fin. Pero por supuesto, son dos mecanismos que en paralelo están tratando de construir una salida. Ahora, si ese acuerdo permite construir las condiciones, ¿cuáles son las condiciones? Un CNE imparcial, que el rol del Plan República, de los militares, perdón, en el Plan República sea controlado, que haya una depuración total del registro electoral, que cesen las inhabilitaciones de políticos de la oposición, que devuelvan los partidos de oposición que fueron confiscados por el Tribunal Supremo. Si esas condiciones se dan, hay que ir a elecciones. No podemos satanizar el voto. Debemos ir a elecciones con una oposición verdaderamente unida. ¿Para qué? Para comenzar a desmontar la estructura del chavismo en Venezuela, que es una cosa terrible y que va a costar mucho esfuerzo. No solamente va a costar en Venezuela el esfuerzo de recuperar el daño causado por el chavismo a nivel social y económico, sino también desmontando esas estructuras que han deteriorado a nuestro país. Entonces, no es nada fácil. ¿Tú te imaginas en un periodo de transición qué debe ocurrir con las Fuerzas Armadas? Hazte esta pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién puede quedar en las Fuerzas Armadas? O sea, ¿será que ahí quedaría alguien que valga la pena mantener? ¿Pero qué hace con los militares? Lamentablemente son las manos que mece la cuna. ¿Tienes que darle un rol de participación en una transición que venga en Venezuela? Sí. Con un pañuelo en la nariz. Pero hay que darle. Porque si nosotros queremos resolver el problema en Venezuela, tenemos que darle cierta participación a algunos sectores muy específicos del chavismo, como los militares. Ahora, te pregunto, yo no entiendo si Venezuela está pasando un caos económico y social. En Venezuela se consiguen productos en unos nuevos mercados que no se consiguen en muchas partes del mundo. Ahí consigues lo que a ti te dé la gana, siempre y cuando tengas dólares. Entonces, claro. ¿Qué pasa ahí? Porque están abriendo esos automercados y son venezolanos, por cierto. Pero es que esa es la nueva clase empresarial venezolana, la que ha crecido y ha hecho negocios y ha multiplicado el dinero, o surgió de la nada con el chavismo. Mira, en el año 2019, creo que fue ese año, sin anunciarlo, porque nunca hubo un anuncio oficial, Maduro casi que eliminó los aranceles de importación de productos importados. ¿Para qué? Para que surgieran los bodegones. Mire, no hay nadie que esté más en desacuerdo con Maduro que yo, pero eso fue una medida inteligente. ¿Por qué? Porque paulatinamente la escasez de alimentos en Venezuela fue desapareciendo. ¿Que hay que tener dólares para comprarlos? Sí. ¿Que hay que tener un camión de bolívares para comprarlos? Sí. Pero gracias a eso desapareció un poco la escasez. Cuando yo salí de Venezuela en el año 2018, había que caminar o rodar por varios supermercados para poder comprar los venezolanos para comprar en esos bodegones. Saludos a Ángel Peroso, por cierto, periodista. Saludos a Ángel, que fuimos compañeros de trabajo en Urbe. Saludos, Ángel. Mira, hay muchos venezolanos, en Venezuela circula más dinero de lo que tú crees.
Que la mayoría se esté comiendo un cable, sí. Y todavía hay productos nacionales, ojo, porque hay productos nacionales a precios que todavía la gente puede pagar con mucho sacrificio. No todo es importado, ¿ok? Hay productos nacionales, sí. Empresa Polar está produciendo. Ah, bueno, que de pronto la gente no puede comprar 4 paquetes de harina pan, sino 2. Eso es otra cosa. Pero lo que ha surgido en Venezuela es una nueva clase empresarial, y no estoy hablando de Empresa Polar, que son los dueños de la mayoría de esos bodegones. No estoy diciendo todo. En Maracaibo, el 60%, 70% de esos bodegones son de chavistas. Pero también hay unos bodegones de gente muy honesta y que además tiene una larguísima tradición empresarial. Y te puedo citar uno, la gente de charcutería fina. Los dueños de la fina tienen, creo que un bodegón, 2 bodegones, empresarios que tienen años trabajando. Entonces, esa nueva clase empresarial chavista es la que crece allá. Pregúntate quién es el dueño de las panaderías de los supermercados Fiorella, de los hipermercados La Grande, la nueva clase política empresarial, que en este caso es ligada a Omar Prieto. Como lo denunció, por cierto, la semana pasada, nuestro colega y amigo Damaso Jiménez en un trabajo excelente sobre la corrupción que ha surgido en estos 3 años y todavía falta. Creo que viene una próxima entrega, no sé cuándo, pero viene una próxima entrega. Entonces, es la nueva casta empresarial que ha hecho negocios con el chavismo y que ahora con esos establecimientos, por supuesto, tratan de no solamente lavar dinero, sino lavar la imagen. Ah, bueno, porque ya yo no hago negocio, ya no traigo alimentos del exterior para el oficialismo, hice mucho dinero. Ahora tengo 2 bodegones. Entonces soy un empresario, un emprendedor. Ahora, porque hasta ese término se ha prostituido en Venezuela. Sí, no, se ha prostituido en muchas partes. Darwin, ya llegando al final. Entonces Venezuela no tiene salida, no tiene remedio, no. No, claro que la tiene, claro que la tiene. ¿Por qué tiene una solución, una salida? Porque es que el tema venezolano ya superó nuestra frontera. ¿Cómo la superó? La diáspora. 6 millones, más de 6 millones de venezolanos. Un grueso muy grande de una mayoría muy importante de esos 6 millones de venezolanos, salieron con un estado de vulnerabilidad terrible, con desnutrición, con hambre. Entonces, además, incluso las bandas delictivas, el Tren de Aragua opera en Colombia y opera en Perú. Hasta eso hemos exportado, las bandas delictivas. ¿Por qué se va a buscar una solución al tema de Venezuela? Porque está convirtiendo en un problema regional, por la diáspora, por la inseguridad, por el uso de Venezuela por los carteles de la droga, por la guerrilla, por la narcoguerrilla, por grupos terroristas. ¿Tú crees que a Estados Unidos le conviene que Irán esté en Venezuela? Que Rusia esté en Venezuela, de pronto a los gringos no les preocupa. ¿Por qué? Porque lo que está de Rusia en Venezuela es haciendo negocio. Está Rosneft, está Gazprom, están otras empresas, Lukoil. Pero ¿cuál es la presencia de Irán? Hezbollah. ¿Y Hezbollah qué es? Uno de los grupos terroristas más perseguidos por Estados Unidos. Enemigo de Estados Unidos. ¿Le conviene a Estados Unidos que Venezuela se convierta en un centro de operaciones de Irán y de Hezbollah? No. ¿Le interesa a Estados Unidos frenar la expansión rusa y china en Latinoamérica? Por supuesto que sí. Entonces, el plan del gobierno de Joe Biden, yo no puedo asegurar que este dé resultado, aspiro que dé resultado, es comenzar a estabilizar la región a partir de Venezuela. Resolviendo el problema de Venezuela, tú le quitas a los grupos de izquierda extremistas de nuestro continente un pedazo, un territorio muy importante para ellos. Entonces, ahí, como Venezuela se ha convertido en un problema regional y incluso un problema mundial, ¿por qué crees que está la Unión Europea participando? No hay fronteras de Europa con Venezuela ni con el continente, no. Hay miles de kilómetros de agua, pero por eso el problema de Venezuela pudiera ser resuelto. ¿Que hay problemas que resolver? Muchísimos. Mira, yo no me quiero a veces ni imaginar la cantidad de dinero y de esfuerzo que implica la posible recuperación de Venezuela en el futuro inmediato. Mucho dinero, mucho esfuerzo, muchos años para poder sanar las heridas y para poder curar los problemas que el chavismo está dejando en Venezuela. Lo está al país, como dice la gente en Maracaibo, lo está dejando en la lata. Ahora, ya para terminar, y discúlpame porque ya tenemos el tiempo y tú sabes de eso.
Tranquilo. Diosdado Cabello. Bueno, Diosdado Cabello es un sector bien importante dentro del chavismo. Tiene intereses muy distintos a Maduro. Y él, con el apoyo de Rafael Ramírez, el exministro de Energía y Petróleo, presidente de PDVSA, que fue el gran zar de la energía y el que además les enseñó cómo hacer negocio, por cierto, está buscando, Diosdado a través de Rafael Ramírez, convertirse en una opción para resolver el problema Venezuela. Ya ha habido, desde finales del año pasado, hay conversaciones entre Ramírez, que tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos. Si no, pregúntate por qué nunca le han hecho nada ni le han quitado nada en Estados Unidos, porque es un aliado circunstancial. Y incluso antes del 20 de enero, que fue la fecha cuando Joe Biden asumió la presidencia de los Estados Unidos, ya hubo una entrega formal de una propuesta de Diosdado al gobierno de los Estados Unidos. Esa propuesta fue rechazada, pero las conversaciones han ido avanzando y tengo entendido que hay un acuerdo. ¿Cuáles son los detalles del acuerdo? No los tengo. Pero la intención de Diosdado es convertirse en un mecanismo para resolver, para facilitar, un facilitador de la solución del problema de Venezuela. ¿A cambio de qué? De que él y su núcleo familiar más cercano, por supuesto, y de algunos militares que han estado con él, obtengan impunidad, que dejen de ser perseguidos. Leopoldo Contreras. Hay que castigarlos a todos, sí. Leopoldo Contreras. Leopoldo Contreras. Sí, López Contreras y que Leopoldo. López Contreras. Leopoldo. No, López Contreras, Leopoldo, que fue la transición del gomecismo hacia una supuesta democracia. Ah, ok. Sí. Algo así. Sí, algo así. A él, ¿qué es lo que le está pidiendo? Sencillamente que le permitan irse de Venezuela, a él y a su núcleo familiar, que la mayoría de sus hijos están fuera del país, a cambio de que él facilite la solución en Venezuela. ¿Habrán llegado a un acuerdo definitivo? No sé. Creo que la presunción que tengo es que sí. ¿Le conviene a Diosdado sacrificar a Maduro para obtener su libertad? Absolutamente. Hace rato vienen este. Para los que dicen que, claro, para los que dicen que tiene que haber justicia para todos, yo les digo, la justicia siempre va a llegar. Pero como lo dije hace un rato, si necesitamos de la ayuda de algunos chavistas para resolver el problema de Venezuela, sencillamente tenemos que ponernos un pañuelo en la nariz, temporalmente, para resolver el problema y luego llegar a la justicia. Ahí están los ejemplos. Así es. De Argentina, de Chile, los militares, todos los que violaron los derechos humanos, han pagado sus delitos. Darwin, Pero lo importante es resolver el problema. Cuéntame. muchas gracias por estar conmigo acá en Convincente, Puntual y Diferente. Quisiera que me dejaras los canales, qué día sales en vivo, qué día sale tu programa y qué día sale tu columna y en verdad y rumores. Primero te quiero agradecer la oportunidad de haber conversado contigo en tu espacio. Somos grandes amigos, compartimos muchas cosas juntos en Venezuela y las seguimos compartiendo a pesar de que tú estás en Estados Unidos y yo estoy residenciado en Chile. Y por supuesto los invito a seguir mi trabajo a través de www.verdadesyrumores.com, mi columna Verdades y Rumores, que existe desde el año 2004 en el semanario, que nació en el semanario Informe que existió en Maracaibo. Sale publicada todos los miércoles a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Y los viernes estoy con mi programa Contrastes grabado en mi canal YouTube, en el canal YouTube de Verdades y Rumores. Los viernes desde las 7 de la noche se estrena toda la semana sin falta un episodio de Contraste. Y por supuesto, sigan a www.verdadesyrumores.com, donde tratamos de explicarles qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, sin exageraciones, sin escándalos, sin un lenguaje estrambótico, sin desnudos, sin nada. Haciendo periodismo como yo considero que debe hacer. Darwin Chávez, además que es mi colega y periodista, es mi hermano. Y decir en todo el sentido de la palabra, porque es mi amigo y mi hermano, nos decimos las cosas, me aconseja, yo lo aconsejo, recibe mi opinión, porque es un hombre sin dobles tintas. Él va por allí y todo siempre ha estado allí. Y es tanto así que si llega a Estados Unidos, llega a mi casa. Y si yo llego a la casa de él, no sé si me va a dar de comer, pero de que llego a su casa. No, por supuesto. Aquí tienes un techo en Santiago de Chile. Así es, hermano.
El tiempo de Dios es perfecto, no llega ni tarde ni llega temprano, siempre llega como llegaste tú. Y recuerda que todos somos historiadores, porque así como Darwin, escribimos nuestras propias historias. Muchas gracias, Darwin. Un abrazo, Dios te bendiga. Mi respeto y mi aprecio eterno. Amén. Gracias, hermano.